Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! ¿Cómo están? Espero que radiantes, llenos de energía y sobre todo preparados para otro vídeo cargado de noticias jugosas y explosivas del mundo del entretenimiento. Hoy prepárense porque les traigo un notición, un bombazo que va a hacer temblar los cimientos de todo el fandom de Can-Yaman y estoy segura de que también va a emocionar a más de una. Sí, como lo oyen, el mismísimo Can-Yaman, el bombón turco, el galán de galanes, el rey de las telenovelas turcas, nos ha revelado su estado civil actual. Y créanme, la noticia ha corrido como la pólvora y con razón. Las redes sociales, los foros de fans, los grupos de WhatsApp. Todo el mundo está hablando de ello. Así que ya saben, quédense pegados a la pantalla porque les tengo todos los detalles, la información más reciente, las reacciones de los fans que son lo mejor, y por supuesto, mi opinión, que siempre es sincera y directa. Pero como siempre, antes de sumergirnos en este mar de emociones y especulaciones, si eres nuevo por aquí, bienvenido, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Así te aseguras de no perderte ninguno de mis vídeos. Aquí te mantengo al día con todo lo que pasa en el mundo de las celebridades, los chismes más candentes, las noticias más frescas y por supuesto, mis análisis y opiniones, que modestia aparte son lo más. Suscríbete ahora mismo, no te arrepentirás. Bueno, ahora sí, manos a la obra. Para aquellos que increíblemente aún no lo conocen, aunque lo dudo mucho, Can-Yaman es un actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo. Con su irresistible belleza, su carisma arrollador y su talento innegable, ha protagonizado series que han sido un éxito rotundo, verdaderos fenómenos televisivos que han traspasado fronteras y han enamorado a millones de personas. Estoy hablando de series como Erkencikus, Pájaro Soñador, donde nos regaló una química explosiva con Demet Özdemir, Dolunay, Luna Llena, donde nos enamoró con su personaje de Ferit Aslan, y Bay Jane, Señor Equivocado, donde volvió a demostrar su versatilidad y su capacidad para encantar al público. Y por supuesto, no podemos olvidar sus trabajos más recientes, como Sandokan, y otros proyectos internacionales que lo han catapultado a la fama a nivel mundial. Su fama ha traspasado fronteras y actualmente es uno de los actores turcos más reconocidos a nivel internacional, un verdadero ícono, un referente. Y no es para menos. Pero, ¿qué es lo que ha sucedido ahora? ¿Por qué tanta expectación, tanto revuelo, tanta emoción? Pues bien, la sorpresa viene de una reciente declaración del propio Can-Yaman. Como saben los fans y me incluyo siempre estamos pendientes de la vida personal de nuestros ídolos, y en el caso de Can, las preguntas sobre su estado civil siempre han estado a la orden del día. Y es que con esa imagen de hombre soltero y codiciado, con esa mirada que derrite a cualquiera, con ese físico escultural que es pura perfección, era normal que la gente especulara sobre su vida amorosa, sobre quién podría ser la afortunada que conquistaría su corazón. Desde que saltó a la fama, a Can se le ha relacionado con varias mujeres, algunas más conocidas que otras. Ha habido rumores, supuestos romances, fotos comprometedoras, paparazzi al acecho y por supuesto, la expectación siempre ha sido máxima. Recuerdo que hubo un gran revuelo con Demet Özdemir, su coprotagonista en Erkencikus. La química entre ellos era innegable, palpable, explosiva. Los fans soñaban con que fueran pareja en la vida real, con que esa chispa que veíamos en la pantalla se trasladara a la vida cotidiana. Las redes sociales se inundaron de fotos, de montajes, de vídeos editados con sus mejores momentos juntos. Se crearon perfiles dedicados a ellos como pareja, y las expectativas eran enormes. Sin embargo, parece que la relación se quedó en la pantalla, ya que nunca confirmaron ningún romance, a pesar de la insistencia de los fans. También se habló mucho de Diletta Leotta, una presentadora italiana muy famosa, con la que tuvo una relación muy mediática y que causó furor en Italia. Las redes sociales se inundaron de fotos de ellos juntos, de comentarios, de análisis de sus gestos, de interpretaciones sobre la seriedad de la relación. Parecía que la cosa iba en serio, que Can había encontrado el amor en Italia. Hubo viajes, encuentros románticos, y parecían muy felices juntos. Pero lamentablemente la relación no prosperó, y al cabo de un tiempo, anunciaron su ruptura. Y bueno, después de todas estas especulaciones, de tantos rumores, de tanta expectativa, ¿qué ha pasado ahora? Pues en una reciente entrevista, que ha causado un revuelo tremendo, un auténtico terremoto mediático, Can-Yaman, sin dar muchos rodeos, sin esquivar la pregunta, ha respondido directamente sobre su estado civil. Y la respuesta, redoble de ta. Boris, por favor.
Es soltero. Sí, como lo oyen. Can Yaman, el soltero más deseado de Turquía y de medio mundo, sigue soltero. La noticia obviamente ha sido recibida con una mezcla de emociones por parte de sus fans, y es totalmente comprensible. Por un lado, hay muchísimas fans, millones, que han celebrado la noticia con alegría, con entusiasmo, con euforia. ¿Por qué? Pues porque significa que las puertas del amor para ella siguen abiertas. Que la esperanza de conquistar el corazón del actor turco, de ser la afortunada que comparta su vida, de formar una familia con él, sigue viva. Las redes sociales se han inundado de mensajes de ilusión, de bromas, de memes, de todo tipo de comentarios de mujeres que no pierden la esperanza de algún día, quizás, quién sabe, conquistar el corazón de Can Yaman. Can Yaman soltero es un triunfo para nosotras, todavía hay esperanza, a por él, chicas, eran algunos de los mensajes que inundaban las redes. Por otro lado, también ha habido reacciones de tristeza, de decepción, y es que, como digo, es normal que los fans tengan sus expectativas, sobre todo cuando se trata de un personaje tan querido, tan admirado. Algunas personas esperaban que Can ya estuviera casado, comprometido, que hubiera encontrado la estabilidad emocional que todos deseamos. Y es que desde hace un tiempo se ha hablado mucho de su posible deseo de formar una familia, de sentar cabeza, de encontrar a la persona adecuada para compartir el resto de su vida. En el pasado él mismo ha confesado en varias entrevistas que le gustaría ser padre, que le encantaría formar una familia, y eso hacía pensar que quizás ya estuviera buscando la estabilidad sentimental, que ya estuviera en ese camino. Pero, ¿qué significa realmente esta declaración? ¿Por qué Can Yaman sigue soltero? ¿Qué está buscando en el amor? ¿Qué es lo que le impide, por ahora, formalizar una relación? Pues bien, aunque no tenemos la respuesta definitiva, aunque no podemos meternos en su mente, sí podemos intuir algunas cosas, sí podemos analizar la situación desde diferentes perspectivas. En primer lugar, hay que tener en cuenta que Can Yaman es un hombre muy ocupado. Su carrera profesional le exige mucho tiempo y dedicación. Los viajes constantes, los rodajes intensivos, las entrevistas, las presentaciones de productos, las sesiones de fotos. Todo eso consume mucho tiempo y energía. Y además es un hombre que se dedica en cuerpo y alma a su trabajo, que es perfeccionista, que se esfuerza por dar lo mejor de sí mismo en cada proyecto. Y por supuesto, la exigencia de sus compromisos profesionales puede dificultar, en gran medida, la posibilidad de mantener una relación estable, de dedicarle el tiempo necesario a su pareja, de compartir momentos de calidad. Además, Can es una persona muy reservada con su vida privada. Aunque es un personaje público que está expuesto constantemente a los medios y al escrutinio público, siempre ha intentado mantener su intimidad alejada de los focos. No le gusta airear sus relaciones, no le gusta hablar demasiado de sus sentimientos, no le gusta exponer su vida personal al escrutinio público. Es una persona discreta que valora su privacidad, y eso es algo muy respetable. Esto puede ser un factor importante a la hora de entender por qué no ha formalizado ninguna relación, porque no ha presentado públicamente a ninguna pareja, porque prefiere mantener su vida amorosa en la más estricta intimidad. Por otro lado, es posible que Can esté buscando el amor verdadero, el amor de su vida, la persona con la que realmente conecte, con la que comparta valores, sueños, proyectos. Que esté esperando a encontrar a la persona adecuada, a alguien con quien construir una relación sólida, duradera, basada en el respeto, la confianza, la complicidad y el amor incondicional. Que esté buscando a alguien que lo complemente, que lo entienda, que lo apoye en todos sus proyectos y que, sobre todo, lo haga feliz. No olvidemos que Can es un hombre joven con mucho éxito, con mucho que ofrecer, y que tiene la posibilidad de elegir, de esperar, de encontrar a la persona perfecta para él. No tiene prisa por casarse, no tiene ninguna presión social, y prefiere esperar a encontrar a la mujer que realmente le haga vibrar, que le enamore por completo. Otra de las cosas importantes que se han comentado a raíz de esta revelación es que el actor turco actualmente se encuentra en la cima de su carrera. Está trabajando en proyectos internacionales, lo que le exige mucho tiempo y esfuerzo, pero también le está dando una gran proyección y le está abriendo muchas puertas. Está rodando en diferentes países, trabajando con grandes profesionales, y eso, lógicamente, requiere un gran compromiso, una gran dedicación, y por qué no decirlo, puede dificultar, en cierta medida, la posibilidad de establecer una relación estable. Parece que ahora mismo su prioridad es el trabajo, consolidar su trayectoria profesional, y eso es totalmente comprensible.
Pero, ¿qué pasará en el futuro? ¿Encontrará Kan-yaman el amor? ¿Se casará algún día? ¿Formará una familia? Pues, solo el tiempo lo dirá. El futuro es incierto y nadie puede predecir lo que pasará. Lo que sí es seguro es que sus fans estarán siempre ahí, apoyándole, queriéndole, y esperando con ilusión el día en que decida compartir su vida con alguien, el día en que encuentre a esa persona especial con la que construir un hogar y formar una familia. Y por supuesto, estaremos encantados de celebrarlo con él. En cuanto a mi opinión personal, como siempre soy sincera, creo que Kan-yaman es un hombre que merece todo el éxito del mundo. Es un actor talentoso, carismático, con una gran belleza, y sobre todo, con un gran corazón. Ha demostrado, a lo largo de su carrera, ser un profesional comprometido, un actor que se entrega a sus personajes, que se preocupa por sus fans, que siempre está dispuesto a dar lo mejor de sí mismo. Y por supuesto, espero que encuentre la felicidad, ya sea solo o acompañado. Creo que lo importante es que sea feliz, que disfrute de su trabajo, que tenga salud, que siga creciendo como persona y como profesional, y que, por supuesto, siga deleitándonos con sus interpretaciones, con su talento y con su carisma. Que siga haciendo felices a sus fans, que siga regalándonos momentos inolvidables. Por cierto, también es importante destacar que esta declaración sobre su estado civil ha desatado una oleada de rumores y especulaciones aún mayores. Ya se ha empezado a hablar de posibles candidatas, de mujeres que podrían ser las afortunadas, y las redes sociales no dejan de arder, de vibrar, de generar debates. Algunas fans incluso se han atrevido a proponerse como pareja del actor, a enviarle mensajes de amor, a expresar su deseo de ser la mujer de su vida. La imaginación de los fans no tiene límites, y eso es lo que los hace tan especiales, tan apasionados. Pero, ¿qué es lo que realmente busca Kan-yaman en una mujer? ¿Cuáles son sus preferencias? ¿Qué es lo que realmente le atrae? Pues aunque no tenemos la fórmula mágica, aunque no podemos saberlo con certeza, sí podemos intuir algunas cosas, sí podemos deducir algunas características basándonos en sus declaraciones, en sus entrevistas, en su forma de ser, en lo que ha dicho en el pasado. En primer lugar, parece que Kan busca una mujer inteligente y con personalidad. Una mujer que tenga sus propios intereses, que tenga sus propios proyectos, que sea independiente, que no dependa de él, que no necesite de él para ser feliz. No le gustan las mujeres superficiales, las que solo se fijan en la apariencia física, las que no tienen inquietudes, las que no tienen nada que aportar. Busca una persona con la que pueda compartir conversaciones interesantes, con la que pueda debatir, con la que pueda establecer una conexión intelectual, una conexión que vaya más allá de la atracción física. Busca una mujer que lo estimule, que lo rete, que lo haga crecer como persona. Además, Kan valora mucho la honestidad y la sinceridad. No le gustan las mentiras, las dobles caras, las personas falsas. Busca una mujer que sea auténtica, que sea transparente, que se muestre tal y como es, sin máscaras, sin artificios. Una persona que no tenga miedo de ser ella misma, que se acepte a sí misma, con sus virtudes y con sus defectos, y que sepa lo que quiere en la vida, que tenga claros sus objetivos, sus sueños, sus aspiraciones. Y por supuesto, Kan busca una mujer que le haga reír, que le aporte alegría a su vida. Una mujer con sentido del humor, que sea divertida, que sea optimista, que tenga una actitud positiva ante la vida, que le transmita energía, que le haga olvidar los problemas, que le haga sonreír cada día. Le gusta rodearse de gente positiva, de personas que le hagan sentir bien, que le aporten felicidad, que le transmitan buenas vibraciones. En resumen, Kan-yaman busca una mujer completa, una mujer que tenga todas estas cualidades, una mujer con la que pueda compartir una relación basada en el respeto, la confianza, la complicidad, el amor, la admiración y la felicidad. Una mujer que lo complemente, que lo entienda, que lo apoye, que lo acompañe en todos sus proyectos y en todos los momentos de su vida. Una mujer con la que pueda construir una vida juntos, una familia, un hogar, un futuro. Y estoy segura de que la encontrará porque se lo merece y porque el destino, tarde o temprano, pone a cada uno en el camino de la persona adecuada. Así que ya lo saben, la noticia está clara, Kan-yaman sigue soltero, y la puerta del amor sigue abierta para todas sus fans. Así que a seguir soñando, chicas. A seguir creyendo en el amor, a seguir teniendo esperanza, y a seguir apoyando a nuestro querido Kan en todos sus proyectos.
Y ahora, antes de despedirme definitivamente, quiero recordarles la importancia de seguir las redes sociales de Can Yaman para estar al día de todas sus novedades, de sus proyectos, de sus viajes, de sus fotos. Él es muy activo en Instagram, y a través de sus publicaciones podemos conocer más detalles de su vida, de su trabajo, de sus gustos, de sus aficiones. Así que no se lo pierdan, síganlo en Instagram, y estén al tanto de todo lo que hace. Y bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado la noticia, que les haya parecido interesante, y que hayan disfrutado de la información. Recuerden que pueden dejar sus comentarios aquí abajo, en la sección de comentarios, y contarme qué opinan ustedes. ¿Están contentos con la soltería de Can? ¿Qué esperan de su futuro amoroso? ¿Quién creen que podría ser la afortunada? Me encantaría leerlos, saber qué piensan, compartir sus opiniones, debatir con ustedes. Pero antes de irme, no olviden dejar un like si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos, con otros fans de Can Yaman, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchísimas gracias por ver. Gracias por su tiempo, por su atención, por su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Un beso gigante. Y chao. Hasta la próxima. Y que viva el amor. Y que viva Can Yaman.